Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Yair y en esta ocasión estaré respondiendo a las preguntas que se me hicieron en mi examen oral, preguntas de parte del profesor y con su retroalimentación. Es importante recalcar que a mí me tocó la parte de automatización y estuve a cargo del profe Carrillo. Bueno, una de las primeras preguntas que se me hicieron fue ¿qué herramientas empleamos? Y es importante decir que empleamos tanto físicas como digitales, entendamos como físicas a hardware y como digitales a softwares. Utilizamos herramientas físicas como o componentes físicos como el ESP32, un microcontrolador, una PC para estar monitoreando ya sea nuestros softwares en tiempo real y también el comportamiento y la conexión entre todos estos, el PLC, un 1214 para poder hacer el funcionamiento de cliente, es decir, de esclavo, por parte del ESP, que era nuestro maestro, un Soundfounder, que fue nuestra parte de robótica para implementar o para poder seguir para poder hacer el seguidor de línea y el gabinete de control, donde se encuentran bastantes componentes físicos que eso nos ayudaron para enviar señales al PLC. Otra de las preguntas fueron, ¿qué detalles técnicos debemos de tener en cuenta? Y uno de muchos de ellos es tener en cuenta las conexiones, por ejemplo, el nivel de voltaje, los detalles técnicos como los sensores, los fotoeléctricos que eran de 4 hilos, tener en cuenta cuál era el color o el cable al cual se debía conectar o energizar los 24 volts, a cuál la tierra digital, cuál era el común y cuál era la normalmente abierta o cerrada que queríamos ocupar. También tenemos que tener en cuenta que un detalle técnico del ESP32 y los puentes o las etapas de potencia, el puente H, trabajan con tecnología TTL, entonces tienen que estar suministradas por 5 volts y también teniendo en cuenta eso, hacer un arreglo de pilas que pudiera suministrar correctamente para los motores DC, microservos y al propio microcontrolador como el puente H. También los PLCs, tener en cuenta cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, esto para no tener complicaciones o poder dañar o quemar alguna de estas entradas. Y también en el monitor, pues las versiones de los software que se están empleando, así como también las licencias que nosotros requerimos para ello y eso. Otra de las preguntas fue qué tendencias tecnológicas se utilizaron en la propuesta. Y pues nosotros utilizamos tres: modelación, simulación y robótica. La robótica está representada en el Sound Founder, en donde se plasma todos los componentes físicos que estarán mandando señales al DSP y el DSP mandándoselos al PLC, tales como microservos, motores DC, puente H, ESP y cableado. En parte de simulación ocupamos Plan Simulation para representar algo fiel y la modelación en parte también en este mismo software en donde intentamos crear algo muy similar, algo muy fiel para poder tener un proceso digitalizado. Es decir, que mediante un proceso virtual podamos tener respuestas a un futuro y así poder tomar mejores decisiones, ya sea para el proceso o para la misma simulación. La última es cómo fue que nuestro proceso fue automatizado. Bueno, nosotros, o en parte yo, utilicé una metodología llamada carta ASM, que es una carta, una metodología en donde se programa por estados y condiciones. Es decir, tenemos un estado M1 en donde está la espera de algo y la condición sería si botón de inicio, botón de paro, por poner un ejemplo, es apretado, pasa al siguiente estado y así sucesivamente. Esta metodología es muy eficiente y es muy práctica puesto que se puede programar en TIA Portal y mediante ladder, mediante la programación de escaleras, se puede ejecutar fácilmente, además de que es fácil de comprender y fácil de modificar. Por lo tanto, esta metodología de carta consiste en estados que dependen de condiciones para pasar entre uno y otro y con ello tener ecuaciones que representen la situación actual o en tiempo real de la que se tiene en ese momento. Y pues bueno, la retroalimentación del profe simplemente fueron comentarios acerca de lo que decía, eran para contribuir, como por ejemplo en las cuestiones de qué son de la automatización funcional y no funcional, entre otras cosas. Pero esas fueron mis respuestas a las preguntas detonadoras en mi examen oral del viernes con el profe Carrillo y en parte de automatización.